¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Estamos ya al final de esta serie a través de las bienaventuranzas, lo que decimos cada semana. Estas que abren el mensaje de nuestro Señor allí en el Sermón del Monte, el mensaje más conocido, menos entendido y aún menos aplicado. Terminamos esta preciosa sección de las bienaventuranzas en el verso 10 y en esta ocasión vamos a cubrir desde el verso 10 hasta el verso 12. Mateo capítulo 5, versos del 10 al 12. ¿Leemos juntos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Oramos. Señor hermoso, ha sido un proceso muy inspirador, pero también doloroso, Señor, el ir a través de estas bienaventuranzas y ver, Señor, que sin tu ayuda, Señor, sin tu presencia, sin tu espíritu, sin tu consejo, sin el poder de tu espíritu dentro de nosotros, esto es completamente imposible. Gracias porque has hecho en nosotros tu morada. Has enviado tu Espíritu Santo, Señor, no solamente que nos alumbra, sino que, Señor, ha escrito tu palabra en nuestros corazones y día a día forja la imagen y el carácter de tu Santo Hijo Jesucristo. Señor Jesús, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Es lo que oramos todos los semillosos, quienes decimos, así sea y así sea. Sí, estamos en la octava y última bienaventuranza. Y esta deja clara que estas no son requisitos para ver, en este caso, el reino de los cielos, como comienza la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza última deja en claro que no son requisitos, porque estaría la Biblia enseñando que el hombre necesita ofrecerle a Dios algún tipo de sacrificio para ser acepto delante de él. Lo único que satisfizo la justicia divina es el sacrificio de su santo Hijo Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor de nosotros. Por lo tanto, seguimos pensando que estos son como un diamante, los destellos preciosos del carácter de Jesús, aquel que está sentado en el trono del universo, pero que también está sentado en el trono de nuestro corazón y que poco a poco está forjando, restaurando, reconstruyendo su imagen como por su espíritu en nosotros. Y entonces estos preciosos destellos o rasgos de carácter del Hijo de Dios en nosotros se manifiestan. Somos bendecidos, es el tema de nuestra charla en esta oportunidad. Simplemente somos bendecidos, bienaventurados, se me cruzaron los cables. Y son tres reflexiones. La primera, al abrazar la causa de Cristo, verso 10. Al seguir sus pisadas, como dice el apóstol Juan, al andar como él anduvo, verso 11, y finalmente en el verso 12, al recibir su reino. Somos bendecidos al abrazar la causa de Cristo, al seguir las pisadas del Señor y también, en tercer lugar, al recibir así su reino. Al abrazar la causa de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo que salta a nuestra atención en estos versos, del 10 al 12, mientras los hemos estado repitiendo una y otra vez al memorizarlos, es la mención de la causa de la justicia en el verso 10 y la causa de Cristo en el verso 11. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan, etcétera, etcétera. Esto parece ser
un énfasis que el Espíritu Santo hace en su palabra, donde ambos versos hablan de diferente manera acerca de una misma realidad. La causa de Cristo es la justicia es la causa de Cristo. Recordemos lo que aprendimos en la semana número 4 de las bienaventuranzas acerca de la justicia. ¿Lo recuerdan? Recordémoslo un poquito juntos. Esta semana 4 leímos y reflexionamos en bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, decíamos en su oportunidad, tiene tres aspectos diferentes. La justicia en la Biblia, que es una, tiene tres aspectos diferentes. El aspecto legal, el aspecto moral y el aspecto social. El aspecto legal, cuando Dios otorga, concede justicia al creyente en Jesucristo a través de este acto llamado en la palabra de Dios justificación, la justificación por la fe en la que Pablo enfatiza en la sangre de Jesús. Cristo muere en una cruz por los pecados de la humanidad. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. El creyente en Jesucristo, pues, es justificado gratuitamente, no por sus obras o méritos, sino por la puritita gracia de Dios a través de la fe en su sangre. A esto lo conocemos como la justicia legal de Dios. Pero hay otros aspectos de la justicia de Dios. Esta justicia legal tiene una repercusión moral dentro de nosotros, los discípulos. La ley moral, que no podía yo por ningún modo cumplir y que me condenaba a la misma vez delante de Dios, justo ahora es grabada en mi corazón por el Espíritu Santo que ahora vive en mí. Al leer su palabra, el Espíritu que Él ha hecho morar en mí, me da el deseo y me da el poder para obedecer la ley y conocer así el verdadero sentido de la libertad, que es no es hacer lo que me dé la gana, sino hacer lo que tengo yo que hacer. Y esa ley moral ahora es grabada, según Jeremías 31:31, en mi corazón. Su palabra es grabada por su Espíritu en mi corazón. Qué importante pues es permanecer en su palabra y en su amor, ¿verdad? En la obediencia a ella. Y esta convicción, este deseo, esta fuerza que Dios me da para obedecerle, tiene una repercusión social. Se fijan, están intrínsecamente relacionadas. El aspecto legal, el aspecto moral y el aspecto social. Esto es, Dios ha hecho y sigue haciendo en mí una maravillosa obra de redención y de restauración de su imagen, pero no para mi propio beneficio. Eso es importante que lo señalemos, que lo recordemos, que lo subrayemos, que lo tengamos muy presente. Esta obra preciosa de redención y de restauración de la imagen de Cristo en mí no es para mi propio beneficio, es para gloria de Dios y para el beneficio de otros. Si no fuese así, ¿cuál pues sería el sentido del gran mandamiento? Amar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Esto lo vamos a ver más y más a medida que nos adentramos en nuestra lectura y reflexión de este maravilloso evangelio. La causa de Cristo es esencialmente su reino. El eco de sus palabras y de sus mensajes a través de los evangelios lo podemos todavía escuchar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las primeras palabras que de la boca del Señor salieron al principio, repito, de su ministerio. Para tal propósito, Dios nos ha reconciliado con Él en Cristo, haciéndonos pasar, por supuesto, de muerte a vida para habilitarnos y convertirnos en heraldos de su evangelio, en agentes de reconciliación y transformación, en aquellos que avanzan, invocan, modelan, extienden el reino de Dios donde quiera que ellos van. Un ejemplo de esto, pues, es Juan el Bautista, quien es
llamado por Jesús el mayor de los profetas por identificar a aquel de quien todos los profetas habían profetizado, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue pues Juan el Bautista, al confrontar la justicia de todos aquellos que venían al Jordán a cumplir solo con un rito, el bautismo, pero que no estaban dispuestos a dejar la vida de injusticia y maltrato hacia sus semejantes. ¿Lo recuerdan? Antes de continuar, recordemos, o sea, 3 aspectos de la justicia: legal, moral, social. La causa de Cristo es el reino de Dios. ¿Quién, sino Juan el Bautista, fue el primero que predicó el reino de Dios y la necesidad del arrepentimiento a Israel? Y después Jesús continuó con lo que Juan había comenzado. Muy bien. ¿Cómo es que Juan extiende el reino de Dios proclamando la justicia? Recordemos un poco. Juan decía: el que tiene 2 túnicas, dé a aquel que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Se fijan que la justicia legal tiene un impacto en el corazón de tal manera que pasamos de muerte a vida y ya no estamos centrados en nosotros, sino en extender el reino de Dios? Y entonces Juan el Bautista confronta la injusticia diciendo: hey, el que tiene, comparta con el que no tiene. Y Juan, el apóstol, dice: porque el que ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo se puede decir cristiano? O sea, sin justicia social, sin ver por el bien de nuestros semejantes, ¿cómo podemos llamarnos, pues, discípulos de Jesucristo? A los cobradores de impuestos, Juan el Bautista les decía: no exijan más de lo que está ordenado. A los mismísimos soldados romanos, ¡wow! ¡Qué valor de este Juan el Bautista! Les decía: no hagan extorsión de nadie, ni calumnien, conténtense pues con su salario. Me llama muchísimo la atención que en los 3 casos lo que dice Pablo es súper cierto. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es la única fuente, pero está siempre presente donde hay injusticia y donde hay opresión. El anunciar el evangelio, confrontando las injusticias de los hombres, a Juan el Bautista le hizo ser odiado, le hizo ser encarcelado, le hizo ser decapitado. Pregunta, semillosos: ¿cuál es el precio que estamos nosotros pagando para extender el reino de Dios? Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, por la causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, no solamente somos bendecidos por abrazar la causa de Cristo, la justicia, en todos sus aspectos, sino también al seguir sus pisadas, al vivir, al caminar como Jesús vivió y caminó. Bienaventurados, verso 11, si continúan conmigo la lectura. Bienaventurados son. Me gusta cómo pasa de la tercera persona a la aplicación para sus discípulos, para ti y para mí. Todas las bienaventuranzas que Jesús dijo en tercera persona ahora se conjugan en una preciosa segunda persona que te incluye a ti y me incluye a mí. Héctor, bienaventurado eres cuando por mi causa te vituperen, se burlen de ti, te persigan y digan toda clase de mal, subrayen, mintiendo, al seguir sus pisadas. Quizá, y ya que personalicé el texto, quizá en lo personal no entiendo del todo este tema de la persecución, porque las injusticias y el dolor que sufre la gente históricamente en el pasado me ha sido indiferente y le pido a Dios que deje de serlo. Pero repito, quizás la persecución no la he llegado a entender del todo porque el sufrimiento y el dolor de las personas me ha sido indiferente. Y digo, me ha sido indiferente porque por mucho que ore por las injusticias,
o por mucho que yo haya orado por las injusticias y haya llorado por el dolor de los oprimidos y necesitados de este mundo, si no estoy haciendo algo al respecto, mi supuesto amor en forma de palabras, según Pablo escribe, son solamente metal que resuena o címbalo que retiñe. La persecución, ¿qué es la persecución? La persecución es la colisión o el choque de dos sistemas de valores irreconciliables. Es en ese sentido que Jesús vino a traer guerra. ¿Cómo el príncipe de paz vino a traer guerra? Sí, claro. Vino a confrontar este sistema de valor mentiroso que pone al centro al hombre como la causa y la razón de su existencia y no a Dios para siempre. Jesús pues vino a traer guerra, ya que el sistema de valores del reino de Dios, como lo hemos visto a través de cada bienaventuranza, es completamente contrario a los valores de este mundo, dejando al descubierto la podredumbre del alma del hombre sin Dios, provocándole el más grande odio a por ese Jesús, que al mostrarnos su amor, primero expone con su luz nuestras malas obras. Si estás buscando una definición de persecución sencilla y a la misma vez certera, yo te ofrezco esta. La persecución es la colisión o el choque de dos sistemas de valores irreconciliables. La persecución acompaña al discípulo de Jesucristo de la misma forma que lo acompaña la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. La mansedumbre, el llanto y el dolor por su pecado. La mansedumbre por la guía de Dios, por las circunstancias que Dios permite, todas obrando a nuestro bien. La persecución acompaña al discípulo de la misma manera que la misericordia y el limpio corazón, así como las obras de pacificación y reconciliación le acompañan. Todos estos son rasgos mismos del carácter de nuestro Salvador. Es así como Jesús vino a establecer su reino. Así como nos lo muestran las bienaventuranzas. Por lo que el discipulado cristiano, chicos, ¿en qué consiste el discipulado? Bueno, pues en el adoctrinamiento, no. En el desarrollo de hábitos y disciplinas espirituales, en muchos sentidos sí, pero para una razón. Que todas estas cosas sirvan para restaurar la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros es el deseo y el plan de Dios para cada uno de sus discípulos. Y en este proceso, por amar a Dios, a su palabra y a nuestro prójimo, seremos perseguidos y seremos, familia preciosa, odiados. Dice Pablo a Timoteo, y también Timoteo, todos, y no excluye a absolutamente nadie, los que quieren vivir para agradar a Dios y para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios, sufrirán persecución. Eso está en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 12. Si esto es lo que enseña la Biblia, no deberíamos sorprendernos de que la hostilidad anticristiana no sea solamente muy común en nuestros días, sino no deberíamos de sorprendernos en que ésta aumente día con día. Creo que lo que sí debería de sorprendernos, o lo sorprendente, mejor dicho, sería que a Jesús lo crucificaron, pero que nosotros, el mundo, nos amara. Eso sí sería sorprendente. Que por ser sus discípulos, a nosotros nos amara el mundo y a Jesús le haya crucificado. La Biblia enseña que el discípulo no es mayor que su maestro. Pero por alguna razón, nuestra naturaleza quiere tener lo mejor de los dos sistemas de pensamientos. Nuestra naturaleza anhela tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tener parte con Cristo y por otro lado, ser aplaudidos, ser amados por un mundo que no le conoció al Señor, antes bien lo negó y lo crucificó. Recordemos lo que Jesús enseña al respecto. Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hablaban vuestros padres de los falsos profetas. Uy,
Tremendo. Mira nada más en qué época venimos a recordar este texto. Lo que enseña este texto es que la popularidad es a los falsos profetas lo mismo que la persecución es a los verdaderos cristianos. Lo repito, la popularidad es a los falsos profetas o a aquellos, si tú quieres, que no son discípulos de Jesucristo y que no tienen parte con él. Lo mismo que la persecución es a los verdaderos discípulos. O se es popular o se es discípulo. No se pueden ser las dos cosas. Las heridas y las ofensas, por supuesto que por causa de Jesucristo, no como dice Pedro, por actuar o vivir como malhechores en este mundo, no. Las heridas y las ofensas por causa de la justicia, por causa del reino de Dios, son las medallas de honor para nuestro Dios. Son medallas que nosotros portamos para nuestro Dios. ¿Te ha dado el Señor alguna de estas medallas por ser perseguido por su causa? Déjame reflexionar en la tercera parte de este texto. En tercer lugar, no solo somos bendecidos al abrazar la causa de Cristo y siguiendo sus pisadas, sino también, en tercer lugar, al recibir su reino. ¡Qué calor! ¡Qué barbaridad! No queremos aire que nos contamine el audio. Gócense, verso 12. ¿Están leyendo conmigo? Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Somos bendecidos al recibir el reino del Señor. La doble mención, fíjense qué interesante, acerca del reino de los cielos en el verso 10, que ya leímos, y ahora en este verso 12, acerca de los cielos, es nuevamente un énfasis muy interesante. Lo que lo hace aún más interesante desde mi perspectiva es su mención en el tiempo presente. En ambos casos de ellos no dice será, sino es el reino de los cielos. Y no dice será, sino es el galardón grande en los cielos. Me llama mucho la atención que no esté en tiempo futuro. Y por otra parte, algo que también es algo que necesitamos considerar es que en el verso 3 la bendición de recibir la tierra por heredad sí está en futuro. Mientras aquí el reino de Dios se menciona en el presente. Parece que la clave para reconciliar estas dos ideas está en el capítulo siguiente, donde el Señor enseña a sus discípulos a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los discípulos de Jesús hemos recibido su reino. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos aprendiendo a vivir en él, así como a predicarlo y a extenderlo con nuestro mensaje alineado a nuestras obras, por supuesto, y de eso platicaremos con la ayuda de Dios la siguiente semana o la próxima semana. Sabemos que ese reino es una realidad para nosotros. ¿Se consumará? Sí, cuando Jesús se manifieste y lo establezca físicamente aquí en la tierra. Pero mientras tanto, el cielo y la tierra interactúan a través de las personas que portamos o que traemos la vida del cielo a la tierra, no solamente con nuestras oraciones, con nuestra fe, con nuestras obras. La traemos la vida del reino de Dios aquí a la tierra, a este lugar donde Dios siempre quiso que fuese el lugar de su habitación, donde pudiese tener comunión con los hombres hechos y creados a la imagen de Dios para conocerle, darle a conocer y llenar toda su tierra de su gloria. Bien, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que creemos, es lo que vivimos, es lo que abrazamos los discípulos de Jesucristo. Quiero contarles una historia para terminar antes de orar. Y mientras les platico esta historia, quisiera que te preguntaras o que imaginaras, ¿cuáles de estas bienaventuranzas, cuáles de los aspectos o rasgos de carácter del Señor podemos ver manifestados o expresados o
destellando como un diamante a través de la vida, de la historia de esta persona que estoy a punto de platicarles. Quisiera platicarles brevemente la historia de un discípulo de Jesucristo, teólogo, pastor, quien sirvió a nuestro Señor en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer o Dietrich Bonhoeffer. Piensa en las bienaventuranzas mientras te leo su biografía y algunas de sus citas más célebres. Aunque no creció en un hogar cristiano a la edad de 14 años, Bonhoeffer les anunció a sus padres su deseo de seguir y de servir a Jesucristo. Por lo que después de concluir su doctorado en teología se convirtió en pastor maestro a los 25 años de edad en la ciudad de Berlín. 2 años después, Adolfo Hitler ascendió al poder, marcando un punto de inflexión en la vida de este discípulo de Jesucristo. Bonhoeffer predicó abiertamente en contra de la política e influencia antisemita del Führer, a lo que los pastores cristianos evangélicos de su época fueron completamente indiferentes. Junto con otros 2 discípulos de Jesucristo comenzaron el movimiento o la iglesia llamada Confessing Church o la iglesia confesante, a quienes les prohibieron enseñar públicamente, por lo que permanecieron por un tiempo como una iglesia underground o subterránea, hasta que Confessing Church abiertamente se manifestó en contra del liderazgo nazi. En medio de la tensión generada, Bonhoeffer buscó asilo político en los Estados Unidos, pero al entender que había abandonado a sus hermanos, decidió regresar a Alemania. El pastor Bonhoeffer fue arrestado por involucrarse en la fuga del país de algunos judíos y continuó enseñando a los guardias mientras trabajaba arduamente escribiendo algunos de sus libros, hasta que fue llevado a un campo de concentración y sentenciado a muerte. Y cuando se asoció con cuando se le acusó de estar asociado con un grupo guerrillero que buscaba la muerte de Adolfo Hitler, Bonhoeffer fue colgado en abril del año de 1945 a la edad de 39 años, a tan solo un mes antes de que Alemania se rindiera. Pastor Bonhoeffer fue colgado por su fe. Este hombre, este discípulo, este pacificador, quien fue perseguido por la causa de Jesucristo y por la justicia, escribió algunas citas y algunos libros famosos, célebres, que valdría la pena que buscaran y que leyésemos juntos. Pero preparé algunos antes de orar. No estamos exentos del todo de aquello que aborrecemos en otros seres humanos. En lugar, pues, de juzgarles en base a sus acciones, deberíamos considerarles a la luz de sus sufrimientos, escribió Bonhoeffer. También escribió, la iglesia es la iglesia solo cuando existe por la causa o para la causa de otros. Esto suena muy semilloso, ¿no? ¿No les parece? La iglesia es la iglesia solo cuando existe para la causa de otros. 3. Busca a Dios, no la felicidad. Si buscas a Dios, la felicidad vendrá sola. 4. Un acto de obediencia vale más que 100 sermones. Ese es un rocazo para su servidor, pero impresionante, y para algunos más en esta conexión. 5. Pongan atención en estas últimas 2. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Escuchemos. Guardar silencio ante la maldad es maldad pura. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar. No actuar, para Dios es actuar. Y por último, no solo debemos vendar las heridas de aquellos que padecen bajo las ruedas de la injusticia, debemos también detener la rueda con una estaca. La repito. No solo debemos vendar las heridas de aquellos que padecen bajo las ruedas de la injusticia, compasión. Debemos también frenar la rueda con una estaca.
bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Oramos? Señor, la gran asignatura pendiente de la iglesia, el anunciar tu evangelio como quieres que tú sean, como quieres tú, Señor, que sea anunciado, como lo hiciste tú, a la manera de Jesús. Señor, no solo con palabras, ya que tu palabra dice que el evangelio de Jesucristo no consiste en palabras, sino en manifestación de poder. Y Pablo nos dice que hemos recibido no espíritu de cobardía, sino de poder para amar. Y un espíritu también de dominio propio. Señor hermoso, ¿cómo anhelamos la manifestación de estos rasgos preciosos de tu carácter? El fruto de tu espíritu, amor puro en su máxima expresión, fluir a través de cada uno de nosotros. No nos permitas ir más lejos en nuestra vida religiosa, centrada en nosotros mismos, Señor. Gracias por esta confrontación con tu verdad. Dios, gracias por incomodarnos. Gracias a muchos de nosotros por hacernos llorar, Señor, y no dejarnos tranquilos, Señor, ni a la hora de querer conciliar el sueño, Señor, porque hay una verdad en nuestra mente y en nuestro corazón que nos quema, Señor. Si vivimos, para ti vivimos. Si morimos, para ti morimos. Señor, sea que vivamos o que muramos, que podamos invertir cada minuto de nuestra vida para gloria y alabanza de tu nombre. Oramos esto y más en tu nombre. Los semillosos decimos, así sea. Amén y amén.